Mire, en este momento ya nuestro próximo invitado está con nosotros. El pastor Héctor Rivera viene a compartir una palabra de su corazón al corazón tuyo, pastor y pastora. Los que estuvieron la semana pasada saben que el pastor lo que lanzó fue una palabra poderosa. Me bendijo en el tuétano la palabra del pastor Héctor Rivera. Y esta mañana él nuevamente regresa para compartir con nosotros. Te invito para que le des share a nuestra página, compártela con otros. No te despegues de ahí. Recibe la palabra de Dios que el pastor Héctor Rivera va a compartir con nosotros. Así que yo te invito para que te mantengas y recibas lo que Dios le ha dicho al pastor y le ha puesto en su corazón. Él lo quiere compartir contigo en este momento y en esta reflexión. Pastor Héctor Rivera, qué bueno que usted está con nosotros. Bienvenido nuevamente a Terto Hablemos. Gracias, Jesús. Me encanta ese nombre por alguna razón. Dios te bendiga rica Gracias, y abundantemente. Amén, lo recibimos. La semana pasada iniciamos la primera parte de un mensaje que Dios puso en mi corazón y que titulamos Un ministerio pastoral sano. Utilizamos como referencia bíblica Mateo 28, los versos 16 en adelante y Primera de Reyes 19, 1 en adelante. Como el tiempo avanza, les doy la porción bíblica porque ya lo leí la semana pasada, pero sí les voy a decir, para propósito de su, ¿verdad?, de saber dónde estamos, que habíamos señalado que la iglesia institucional, hicimos una diferencia entre la iglesia institucional y lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia como tal. Y que la iglesia institucional mide el éxito con una lista interminable de estadísticas comparativas que ponen una presión sobre los pastores, sobre los ministros, para que puedan cumplir, porque se ven no a la luz de lo que están haciendo, sino a la luz de lo que está haciendo otro. Y usted nunca se debe medir, porque usted es único. Y Dios te llamó a ti para hacer su voluntad. Y lo más importante, lo que más Dios ve, no son los números, es tu fidelidad. Los pastores y los líderes laicos se liberan de la pesada carga del amargo yugo de las ambiciones que los impulsan en la iglesia institucional. Las estadísticas no deben ser lo más importante de su trabajo. Su tarea principal consiste en seguir al Señor y extender su reino. Alábalo. Quiero enfatizar fidelidad, seguir al Señor y extender su reino. Y me parece sumamente importante que sepamos esto. Y también dijimos que hay que tener cuidado con el llamado tan sano por un empujón institucional. Me sirve para ahora resaltar que Dios nos llama a realizar su misión y hacia eso es que nos dirigimos en este momento. Según el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel que lamentablemente ellos no honraron y hasta tergiversaron el propósito original de Dios, y hasta el sol de hoy esto se ve de esta manera. Sí, Dios quería un pueblo especial, pero no para que se vanagloriara y tuviese una mentalidad colectiva cerrada y exclusivista. Si usted está en esa onda, perdona, usted está en el viejo Israel y tiene que renovar su ministerio, tiene que renovar su llamado, tiene que volver a entrar en esa fidelidad, en esa intimidad con el Señor para que pueda entender tu razón de ser en tu ministerio. Dios quería un pueblo que fuese un ejemplo digno de imitar y que acogiese a todos los demás. Dios no unió a las 12 tribus de Israel solo para perpetuar su memoria y exclusivamente. Dios unió al pueblo y llamó a Israel
para ser de bendición a todos. Israel fue llamado para bendecir. Usted es bendecido, pero es para bendecir. No es bendecido para quedarse con la bendición. Si es así, usted no tiene llamado. Me perdona con todo respeto en este día. Si usted tiene llamado de Dios, usted es llamado para bendecir. Mire, perdona, no lo digo para resaltar la figura de Semidey. Ustedes tienen una idea de lo que es estar todos los días a las 7 de la mañana y las cosas que tiene que hacer antes, las comunicaciones, los esfuerzos para hacer este programa. Aquí no hay ningún anuncio. ¿Ah? Esto es difícil. Esto toma tiempo. Esto requiere esfuerzo. ¿Por qué lo hace? Entre otras razones, porque Jesús Semidey fue llamado por Dios para bendecir y tiene una carga por el cuerpo ministerial, independientemente a las denominaciones, que es algo que me encanta, porque vivimos un mundo evangélico tan cerrado en nosotros mismos, que se nos olvida que el vecino que tiene otro nombre, apellido, otro tipo de ministerio, puede ser que no me guste ni siquiera alguna de las teologías de él o de ella, pero es mi hermano, es mi hermana, es parte del cuerpo de Cristo y yo no estoy en competencia con esa persona. Yo estoy para bendecir a los que están al alcance de mi voz, de mi persona. Israel fue escogida para que fuera un participante especial en su plan para redimir a todo el género humano. Tomando como base el texto de Génesis capítulo 12, los versos 1 al 2, Dios le dio a Abraham 3 promesas específicas. Primero, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Repito, haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. Y 3, engrandeceré tu nombre. A nadie le permite Dios que simplemente gaste en sí mismo las bendiciones o promesas divinas. Bendiciones. Quiero que me subrayen esto como Dios. Bendiciones exigen responsabilidades. Dios bendijo a Abraham a fin de bendecir a otros. Creo que ese mismo principio aplica ahora con relación a la iglesia y su llamado a realizar no nuestra misión, sino su misión. A él sea la gloria y la honra. Lamentablemente, la religión de Israel llenó al pueblo de soberbia y perdieron de vista la misión sacerdotal. Se enfermaron, por decirlo así. Por eso que hablamos de una pastoral, de un ministerio sano. La religión y el pueblo se encerraron en sí mismos, rechazaron a los demás e hicieron de la religión de ellos una donde solo cabían ellos. Así que el pueblo de Dios no fue la bendición para todos los pueblos como Dios quería que fuesen. En el Nuevo Testamento entró Jesús en la historia para rectificar y para establecer. Este es el concepto teológico de nuestra enseñanza. Para rectificar y establecer una nueva alianza, un nuevo pacto. Pero una vez más, no pudieron entender la magnitud de la misión y cometieron el gravísimo error de no aceptar al Mesías prometido. Tuvieron al mismo Hijo de Dios encarnado entre ellos. ¡Qué bendición! Y lo rechazaron. Abriendo la puerta
así para un nuevo comienzo, e Israel con un nuevo pacto y alianza, porque el nuevo Israel es la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Y si somos la iglesia, ejercemos un ministerio. Y ese ministerio pastoral debe ser un ministerio sano, de bendición, de fidelidad, de seguimiento al maestro, de extender su reino. Dios, por medio de Jesucristo, tuvo que establecer un nuevo pacto con el nuevo Israel. Repito que somos la iglesia de Jesucristo. Ahora somos coherederos de la promesa hecha a Abraham. A mí me parece que el apóstol San Pablo lo expresa elocuentemente cuando lo escribe precisamente a los efesios, un pueblo gentil, y le dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, ¿cómo que estaban lejos? Habéis sido hechos cercanos por la sangre. Yo alabo a Dios por esa sangre, por la sangre de Cristo. Después añadió algo más todavía mejor, por decirlo así. El verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso merece nuestra gratitud. Eso merece nuestra alabanza. Por eso es que predicamos. Por eso es que enseñamos. Por eso es que bendecimos de manera especial al pueblo de Dios. Yo alabo y glorifico su nombre. El texto nos sugiere que nosotros, los que éramos inmundos para la religión del Antiguo Testamento, ahora hemos sido limpiados por la sangre del Cordero Inmaculado, que es Cristo, y nos ha constituido a todos y a todas a ser parte de ese pueblo suyo. Lo que voy a decir ahora es la base realmente de nuestra presentación. Israel no entendió ni llevó a cabo la misión de llevar el mensaje de Dios a otras naciones. Eran como Jonás. Siempre los que me conocen y los que me han escuchado predicar múltiples veces saben que Jonás me cae mal. Lo digo así porque cuidado que hay prejuicio en este hombre. Jonás, que tenía prejuicios y no quería la salvación de Nínive, sino su destrucción. Lo veía como el enemigo. Es como yo decir que Cuba es mi enemigo. Es como decir que Rusia es el enemigo mío, o China, países de esa naturaleza, Vietnam. ¿Ah? Ahora el nuevo Israel, que es la iglesia de Jesucristo, no puede repetir la misma historia. No puede caer en la misma trampa de soberbia. El libro de Jonás interesantemente termina presentando a Dios recriminando el prejuicio y la falta de compasión de Jonás para con Nínive. Algunas veces, humildemente creo que muchos sectores de la iglesia han hecho lo mismo. Yo me acuerdo cuando comencé mi ministerio, estaba en Naranjito y vino un evangelista y me pidió una cancha en Naranjito que el alcalde me cedió, y me lo pidió para una campaña con todas las iglesias de Naranjito, y yo presidía la Asociación Ministerial Evangélica de Naranjito.
Amén. Y lo hice así. Pero ¿cuál fue mi sorpresa desagradable? Cuando la primera noche que llevo a los jóvenes para que canten, para que alaben por la música, este predicador comienza a insultarlos, a maltratarlos y a hablar mal de sectores de la iglesia. Inmediatamente, con dolor en el alma, me levanté y me fui. Y los que estaban conmigo de mi iglesia se levantaron conmigo y se fueron. Así no se puede estar. Usted creyendo que es mejor que los demás. Si usted está en Panamá, si usted está en Colombia, en Chile, Guatemala, en los Estados Unidos, si usted está en algún sitio del área metropolitana de Puerto Rico o fuera de ella, no importa la iglesia, el nombre más bien de la iglesia. Si está centrada en Jesucristo, hago la aclaración, usted es mi hermano, usted es mi hermana, usted es mi compañero y compañera en el ministerio. Usted merece mi respeto, mi respaldo, mi oración. Yo tengo que interceder por usted. Ya yo no soy pastor de una iglesia. Llevo 43 años en el ministerio predicando. Mi papá me orientó, me predicó el evangelio cuando fue pastor en San Sebastián. Pero hoy, por la gracia de Dios, he llegado a esta etapa y sigo amando a mis compañeros. No importa el nombre de la denominación, concilio, institución que usted pueda representar. El Nuevo Testamento, observo que nos hemos encerrado también en la cueva de Elías, con el estómago de un gran pez por nuestro prejuicio o vuestra competitividad. ¿Ah? El Nuevo Testamento nos presenta que la misión de la iglesia se define y se le exhorta a salir con el poder del Espíritu Santo, a obedecer el mandato de Cristo, no el consejo de llevar el evangelio desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la iglesia, de la tierra. Así que el llamado de Dios a su iglesia, a ustedes, a nosotros, es a salir, es a proclamar el mensaje de redención y reconciliar, no a la iglesia más cual, porque adora distinto, porque canta distinto, porque viste distinto o porque tiene un nombre distinto, whatever, sino a proclamar, a reconciliar a la humanidad sin Cristo y sin esperanza. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se movilizaron misioneros hacia las playas de Puerto Rico. Si se hubiesen puesto a pensar solamente en las dificultades del idioma, la cultura hispana católica, el atraso social y económico y político ni hablar, nunca habrían llegado a nuestras costas y a nuestras montañas. La iglesia del siglo pasado, porque estamos ahora en el siglo XXI, entendió que la iglesia, y yo afirmo que aún tiene un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es necesario una pastoral sana, entienda esto, y esté en vanguardia. Un ministerio pastoral sano entiende el llamado de Dios y sigue ese norte. Esta no es la hora de pelear entre nosotros conceptos teológicos, sino partir del llamado y ser de bendición a sus comunidades de ministerio. Ya he dicho que soy un ministro nacido y criado en el evangelio. Tengo 69 años y con los años fue que pude entender más claramente que la misión de Dios es mía también y la de mi iglesia local. No son necesariamente las denominaciones o los concilios los que deben hacer la labor necesaria, pero sí deben facilitar la labor.
Le corresponde a cada iglesia local, a cada pastor o pastora, o líder laico, evangelista, misionero, hacer la parte que le corresponde. Por eso es importante un liderato pastoral sano. Jesucristo murió por toda la humanidad y toda la humanidad debe tener la oportunidad de escuchar y recibir ese mensaje. Nosotros los pastores de las iglesias locales, como parte de ese cuerpo de Cristo en la tierra, tenemos también la responsabilidad de hacer realidad ese mandato bíblico. La misma iglesia primitiva se sorprendió de que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para que una iglesia local tenga conciencia misional, es necesario que el pastor, la pastora lo tenga. Y también el liderato de la iglesia. Me he encontrado en tantas iglesias a través de los años que ni el pastor ni el liderato tienen esa conciencia, sino algunos miembros de la iglesia y lloran, gimen, oran por sus pastores para que puedan entender los signos de los tiempos. No estamos para entretener, ni ser entretenidos con programas y experiencias espirituales que son buenas. Es necesario educar adecuadamente a la iglesia e involucrarla en algún proceso, en algún movimiento que promueve o facilita la labor evangelística, la labor social y la labor misionera. Yo estoy firmemente convencido que los pastores y las iglesias locales debemos asumir nuestra responsabilidad. Y quiero enfatizar esto. Nuestra responsabilidad histórica, ampliando nuestra visión y trabajo local. Cuando fui invitado para ir ya redondeando por el tiempo, fui invitado para ofrecer estas reflexiones. Acepté de inmediato y partí de la premisa de que se me invitaba porque conocen que tengo una larga trayectoria y una conciencia y visión por las experiencias que tengo como pastor con esa visión. Fui y soy pastor jubilado de la Iglesia Cristiana, discípulo de Cristo en Puerto Rico. Enseñé durante 4 décadas que las iglesias deben tener una visión misionera y evangelística. En las últimas 2 décadas de mi pastorado, auspiciamos la apertura de nuevas iglesias en Canadá, Montreal, Valverde, República Dominicana. Y se me olvidó dónde, ahora mismo en Colombia. Además de nuevas obras en Borinquen, en Caguas, en el barrio Consejo de Guayanilla. Respaldamos también a misioneros con Hueca Internacional, con Amies Internacional. Además, a misioneros en España y Marruecos, con Jucum en Australia. Personalmente he participado de encuentros mundiales Inglaterra, Israel, Holanda, Washington, D.C., México, Hawái y Los Ángeles. Y he podido ministrar en los Estados Unidos, Venezuela, Haití, República Dominicana, Canadá, Colombia, Costa Rica, Honduras, Argentina, Filipinas, Hawái y México. He podido conocer a muchos hermanos e iglesias de diferentes contextos étnicos, sociales y raciales. Y quiero decirles que eso me ha bendecido, me ha llevado a apreciar y amar a la iglesia desde un contexto más amplio. Así que he abrazado o abracé el concepto bíblico que nos define la misión de la iglesia, nos exhorta a salir, repito, con el poder del Espíritu Santo, obedecer el mandato de Cristo de llevar el evangelio. Este pastor ha logrado entender que este mandato se aplica a toda la iglesia. Y yo con ustedes y ustedes conmigo somos parte de esa iglesia. El imperativo de Dios es a salir
es a proclamar, es a enseñar el mensaje de Dios. Creo con toda la fuerza de mi ser que en la medida en que nos comprometamos y apoyemos la misión de Dios, internas y externas, en esa misma medida es que seremos bendecidos por Dios. Además, afirmo que ya somos una iglesia bendecida, llamada para seguir compartiendo nuestra bendición. Por eso necesitamos salud emocional, salud espiritual y salud física. Necesitamos además tener conciencia de llamado. Hoy más que nunca necesitamos de un cuerpo pastoral visionario, lectores de los signos de los tiempos, conocedores de las demandas de Dios y dispuestos a enfrentarlas sabiendo que Dios es el que llama, capacita, prepara, llena, envía y bendice. Son ustedes, amados y amadas, el producto de una visión evangelística de laicos en su mayoría. Las iglesias evangélicas existen porque hubo y hay un llamado y una visión. Ahora nos corresponde aportar a esa visión y ayudar en la realidad o en la realización de ese llamado, de esa misión. Concluyendo, permítanme devolver el Antiguo Testamento y perdonen si he tomado más tiempo. En los días del profeta Elías, el pueblo de Israel se había apartado del Dios verdadero y se había vuelto a adorar las imágenes del llamado Dios Baal. Como consecuencia de aquel pecado de infidelidad e idolatría, Dios suspendió la lluvia en Palestina por espacio de 42 meses. Y cuando el pueblo infiel permanecía bajo el azote terrible de la sequía, Elías se presentó ante el rey Acab. Y este convino con el profeta en reunir a todo Israel en el monte Carmelo, que visité precisamente. Y una vez congregado el pueblo en aquel lugar, el profeta de Dios se dirigió a toda la nación. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es el Dios verdadero, seguidle. Y si lo es Baal, entonces seguir a Baal. Pero tenéis que decidiros por uno o por otro. Hermanos, compañeros, hermanas, compañeras, tenemos que definir el futuro de la iglesia y por ende el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y aunque les parezca presuntuoso, aún el futuro de nuestras naciones. Esto es así porque la iglesia es el oasis en medio del desierto, es el faro entre las tinieblas, es el camino verdadero dentro de la confusión, es la respuesta de Dios al clamor y a la necesidad de la sociedad moderna. El ministerio, dijo una persona en cierta ocasión, es un llamado increíble hecho una persona incapaz para que realice una tarea imposible durante un tiempo indefinido. Cierro la cita. Solo no podemos, pero unidos y dirigidos por aquel que prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, podremos prevalecer y aportar al desarrollo de esa misión. Manténgase sano en el Señor. Dios, Señor, bendigo tu nombre y te doy gracias por aquellos que han estado al alcance de nuestra voz. Y pido tu bendición encarecidamente sobre ellos, sobre sus iglesias, sobre sus familias, sobre sus pueblos y naciones, sobre sus denominaciones, concilios. Yo te suplico que los bendiga de manera especial y que puedan todos sentir que tú estás con ellos y con nosotros como poderoso gigante. Hemos expuesto esta enseñanza
Hemos compartido más bien esta enseñanza, esperando que haya sido de bendición. En el nombre de Jesús, el que vive para siempre, hemos orado. Dios les bendiga. Gracias. Qué tremenda bendición y qué tremenda palabra ha compartido usted con nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas conectados con nosotros. Saludos a la pastora Xiomara López. Pastora, un abrazo. Salomón Camarena desde Panamá, conectado con nosotros. Un abrazo, Salomón. En Morales, muy hermosas palabras. El pastor Heriberto Vega nos dice, Dios le bendiga, pastor. La pastora Xiomara López nos dice, poderoso, gloria a Dios por la palabra traída. Wow, Dios le bendiga grandemente. Amén. Pastor, ciertamente Dios nos bendice todos los miércoles con una palabra de su corazón al corazón de todos nosotros, y estamos agradecidos por lo que usted ciertamente representa y lo que usted hace por el pueblo de Dios en compartir una palabra directo al corazón. Pastor, sé que también usted tiene un libro que es importante que lo podamos mencionar, que nuestra gente me ha preguntado. Tengo pendiente para dejarlo llegar a buscar, no he tenido tiempo a buscar las cajas. Un legado ministerial se titula el libro, que lo único que te quiero añadir, lo escribí teniendo cáncer. Wow. Y creí que me iba a morir. Y quería dejar un legado de lo que era y ha sido mi pensamiento bíblico-teológico. Y de ahí los diversos temas y las enseñanzas que doy alrededor. Además, mi teléfono 787-640-6543 y mi correo electrónico reverendo revhmrivera@gmail.com. A sus órdenes para servir a la iglesia. Claro que sí, pastor. Gracias por servir, gracias por bendecirnos como nos bendice, pastor. Estamos muy agradecidos. Gracias a ti, Jesús, por el privilegio. Dios te bendiga. Un abrazo, pastor. Sabe que le amamos. La paz del Señor sea con usted y con todos los suyos.